vamos a ver un ejercicio en el cual nos dice calcula el campo eléctrico, ¿sí?, creado por una carga de más 4 microcoulombios a una distancia de 50 centímetros si el medio exterior a la carga es el vacío, ¿sí?, y también el agua. O sea, primero vamos a calcular en el vacío y en el agua. Ya. Miren, aquí tengo mi carga de más 4 por 10 elevado a la 6 coulombios, mi carga positiva. Acuérdense que el campo eléctrico de una carga positiva sale, ¿no? Y me pide calcular el campo eléctrico a un punto, en este caso le he puesto un punto y la distancia es de 0.50 metros. ¿En qué medio? En el vacío y en el agua, ¿sí? Miren, esta es la fórmula de campo eléctrico, que sería campo eléctrico es igual a la constante de proporcionalidad por la carga sobre la distancia al cuadrado por el vector unitario, ¿sí? Entonces el campo eléctrico es igual, miren, a 9 por 10 elevado a la 9 en el vacío, ¿no? Esto es en el vacío. La constante, aquí viene lo que va a variar entre el un literal y el otro literal. La constante, voy a escribirla. La constante en el vacío es igual a 9 por 10 elevado a la 9 newtons metros elevado al cuadrado sobre coulombios elevado al cuadrado, ¿sí? Esta es la constante que vale en el vacío, ¿sí? La constante que vale en el vacío, le vamos a poner de un colorcito para tenerlo muy en cuenta, muy presente. Miren, la constante de proporcionalidad en el vacío, lo que nos pide allá, que primero en el vacío, es 9 por 10 elevado a la 9 newtons metros cuadrados sobre coulombios al cuadrado. Entonces el campo eléctrico 1, si se le puede llamar así, o lo habíamos puesto el campo eléctrico en el vacío, a una distancia de 0,50 metros, con una carga puntual de más 4 por 10 elevado a la menos 6 coulombios, ¿sí? Hallando el campo eléctrico, sería campo eléctrico es igual a la constante, que vale 9 por 10 elevado a la 9 newtons metros cuadrados sobre coulombios cuadrados, por la carga, el valor de la carga, que sería 4 por 10 elevado a la menos 6 coulombios, entre la distancia que lo separa al cuadrado. ¿Cuál es la distancia? 0.50 elevado al cuadrado por el vector unitario. Ingresamos todo esto en nuestra calculadora y nos va a salir un valor de 144 por 10 elevado al cubo por el unitario, ¿sí?, en newtons sobre coulombios. Entonces el campo eléctrico, ¿sí?, en el vacío, ¿sí?, va a ser igual a 100.44 por 10 elevado a la 3 newtons sobre coulombios, de una carga de 4 por 10 elevado a la 6 coulombios a una distancia de 0.50 metros. Ahora vamos a hallar el campo eléctrico, pero en el agua, ¿sí?, en el agua, de la misma carga y a la misma distancia. Miren, la misma fórmula, y aquí la constante en el agua ya cambia. La constante de proporcionalidad va a ser igual a 1 sobre 4 pi por la constante de dieléctrica, ¿sí?, la constante dieléctrica o permitividad. Acuérdense que un material dieléctrico es aquel que no permite fácilmente el flujo de cargas eléctricas o el movimiento de cargas eléctricas. En cambio, el material de permitividad es aquel que permite el flujo, ¿sí?, es aquel que permite el flujo o el movimiento de cargas eléctricas. Entonces la E, ¿sí?, la constante dieléctrica o permitividad va a ser igual a E sub 0 por la E relativa, donde E sub 0, ¿sí?, donde E sub 0 va a valer igual a 8.854 por 10 a la menos 12 en el vacío, ¿sí? Esto quiere decir la constante de permitividad o dieléctrica en el vacío va a ser igual a 8.854 por 10 elevado a menos 12 coulombios al cuadrado sobre newtons por metros al cuadrado por la constante relativa. La constante relativa del agua es 80, el valor es 80, por eso lo reemplazamos aquí. Ingresando todo esto en la calculadora nos sale una constante de permitividad o dieléctrica de 7.08 por 10 a la menos 10 coulombios cuadrados sobre newtons metros elevado al cuadrado. Pero la fórmula
es esta, ¿sí? La fórmula es esa, en la cual tenemos nosotros que poner otro colorcito, que hallar. Sería la constante de proporcionalidad en el agua, 1 sobre 4 pi por el valor de E. Sería 1 sobre 4 que multiplica pi por el valor o la constante de proporcionalidad en el agua, que sería 7.08 por 10 elevado a la menos 10 coulombs cuadrados entre newtons más elevado, perdón, metros elevado al cuadrado. ¿Sí? Resolviendo todo esto en la calculadora nos sale que la constante de proporcionalidad en el agua es igual a 112.35 por 10 elevado a la 6 newtons metros cuadrados sobre coulombs cuadrados. Entonces, una vez que ya tenemos la constante de proporcionalidad en el agua, podemos reemplazar en nuestra fórmula el campo eléctrico 2. Entonces, en nuestro campo eléctrico 2 o nuestro campo eléctrico de una carga puntual de más 4 por 10 elevado a la 6 coulombios, ¿sí? A una distancia de 0.50 metros va a ser igual a la constante de proporcionalidad, que sería 112.35 por 10 elevado a la 6 newtons metros cuadrados sobre coulombs cuadrados, que multiplica al valor de la carga, que sería 4 por 10 elevado a la menos 6 coulombios entre la distancia, que sería 0.50 metros elevado al cuadrado por vector unitario. Ingresando todo esto en la calculadora nos va a salir un campo eléctrico de 1.798 por 10 elevado al cubo newton sobre coulombs. ¿Sí? Acuérdense que este campo eléctrico, ¿sí?, está relacionado con una constante de proporcionalidad en el agua. ¿Sí? Y acá el campo eléctrico 1, que es igual a 144 por 10 al cubo newton sobre coulombio, es aquel que está relacionado con una constante de proporcionalidad en el vacío. ¿Sí? Hemos